Buenas tardes. Soy Daniel Caballero, jefe de la demarcación de costas de Murcia. Y nada, me ha tocado organizar esta tercera mesa de debate sobre problemas, desafíos y oportunidades en la laguna del Mar Menor. En primer lugar, quería agradecer a la Oficina Técnica del Mar Menor la organización de este evento, que supone un esfuerzo importante que yo creo que está saliendo bastante bien. Y también a mis cuatro compañeros de mesa por estar aquí y por compartir con todo el público pues, sus conocimientos que no son pocos. Según el Instituto Español de Oceanografía, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la institución de referencia para nuestro ministerio, para el Ministerio para la Transición Ecológica, en lo que se refiere al seguimiento del estado del Mar Menor, este ha perdido una gran parte de su capacidad de autorregulación. La pérdida de esta capacidad de autorregulación se debe al proceso de eutrofización avanzada que sufre la laguna salada desde hace décadas, debido fundamentalmente al aporte de nutrientes, nitrato y fosfato y materia orgánica. Por su parte, el Grupo de Investigación sobre Ecología y Ordenación de Ecosistemas Marinos Costeros de la Universidad de Murcia, en su labor de asesoramiento científico a la Consejería de Medio Ambiente, también advierte del desequilibrio del estado trófico del Mar Menor y del proceso de eutrofización en el que se encuentra. Por su parte, el CIMAR de la Universidad de Alicante ha avanzado mucho en el conocimiento del estado de las especies más emblemáticas del Mar Menor, que están expuestas a los perjuicios que implican para ellos que el ecosistema tan degradado en el que se encuentran. En primavera de 2016, las concentraciones de clorofila en el Mar Menor multiplicaron por más de 100 los valores medios de las 2 últimas décadas. Aquel evento fue conocido como sopa verde. Esto supuso la pérdida del 85% de las praderas de plantas acuáticas, que tapizaban de forma casi continua los 135 kilómetros cuadrados del fondo de la laguna. En la dana de septiembre de 2019 se estimó que junto a los 90 hectómetros cúbicos de agua que llegaron al Mar Menor, entraron también entre 100 y 150 toneladas de fosfato disuelto, los cuales, junto al nitrógeno, desencadenaron un evento de mortalidad masiva de peces y de otras formas de vida, como por ejemplo los caballitos de mar. En agosto de 2021, el agotamiento del oxígeno en el agua alcanzó niveles tóxicos para la vida marina, lo que provocó la mortalidad masiva de peces, moluscos y crustáceos. Los informes de actualización de resultados del programa de monitorización y estudio del Mar Menor realizados por el IOCSIC, desarrollados dentro del programa BELICH, financiado por el MITECO, y que forma parte de la línea 8 del Marco de Actuaciones Prioritarias del Mar Menor, recogen los datos actualizados de seguimiento del estado de la laguna. Los resultados del último informe de febrero de 2024 indican que no hay estratificación térmica de la columna de agua, que los niveles de oxígeno disuelto en el agua son óptimos y que este ha sido el invierno más salino de los últimos años, con valores medios de entre 43 y 45. Los resultados indican que la concentración de la clorofila A y la turbidez ha descendido, excepto en la zona de la masa de agua blanquecina, en el que sigue habiendo un exceso de nitrógeno en el sistema. Aunque en el año 2023 ha sido un periodo de aparente estabilidad en la laguna, la mancha blanca ubicada en la ribera oeste y los valores de otras variables indican que el sistema no se ha recuperado y que se encuentra en estado de transición. Así lo indica la temperatura del agua, que a nivel global continúa su tendencia de calentamiento, con un incremento neto de 2 grados centígrados en las últimas 4 décadas. Y los valores de pH que muestran también una tendencia generalizada de aumento en toda la laguna. Además, con las actividades de seguimiento biológico no se están exponiendo síntomas de recuperación de hábitat y especies clave, como las comunidades de macrófitos bentónicos. Hoy nos acompañan 4 científicos que nos hablarán sobre los problemas, desafíos y oportunidades de la laguna del Mar Menor, con amplia experiencia y conocimiento sobre eutrofización de lagunas costeras. El conocimiento precisamente de lo que está ocurriendo en otros sistemas lagunares similares también nos puede ayudar a comprender los procesos que se producen en el Mar Menor. Bien, pues el funcionamiento de esta charla pues será que haré
2 preguntas, una primera pregunta a los 4 ponentes, que irán respondiendo, y después lanzaré la segunda. La primera pregunta que quería que respondieseis para el público, bueno, teniendo en cuenta que el conocimiento científico de los componentes y los procesos biogeoquímicos que ocurren en la laguna debe ser la base para abordar el problema del Mar Menor. Teniendo en cuenta esto y también teniendo en cuenta las actuaciones que están previstas en el marco de actuaciones prioritarias del Mar Menor, queríamos que nos aportaseis vuestro punto de vista sobre las actuaciones que son necesarias para conseguir un estado ecológico aceptable de la laguna. Puede empezar respondiendo, si os parece, a mi izquierda Juanma Ruiz. Juanma Ruiz es doctor en Biología y profesor de investigación del Instituto Español de Oceanografía en el Centro Oceanográfico de Murcia, donde dirijo el grupo de Ecología de Angiospermas marinas. Con una amplia experiencia en investigación en el Mar Menor y en otras zonas también del Mediterráneo, ¿verdad? Te cedo la palabra, Juanma. Vale, si podéis poner una pequeña presentación, más que nada para... Bueno, la pregunta tiene tela, ¿no? Es decir, no es una cosa que se pueda responder de una forma sencilla, ¿no? Pero para responder a esa pregunta es muy necesario tener en cuenta o entender desde el punto de vista científico la naturaleza del problema. Y es muy importante que se entiendan cuáles son las claves, ¿no? Desde el punto de vista bueno, pues desde la ciencia, ¿no? Desde la ciencia que estudia la ecología de los ecosistemas, ¿no? Cuáles son las claves para entender el problema, y eso es lo que nos puede llevar a decidir si realmente pues, se están aplicando las soluciones adecuadas o no. Voy a dar unas... en fin, yo no puedo explicar aquí pues, todo lo que la ciencia puede aportar, que es muchísimo, pero sí que me gustaría dar unas pinceladas o unas dosis, ¿no? Unas pequeñas dosis de algunos conceptos que son importantes en el caso del Mar Menor, ¿no? Que es un caso que, sin que eso nos consuele, pues que, o sea, todo lo contrario, que se ha repetido en muchos otros sistemas acuáticos del planeta y está relacionado pues, con el desarrollo de las zonas costeras, ¿no? Lo primero es tener muy claro que es el proceso de eutrofización, ¿no? En la diapositiva veis distintos esquemas, ¿no? Distintos esquemas que podemos encontrar en muchos artículos, en muchos libros de textos que son básicos. Y bueno, la eutrofización se define básicamente, bueno, normalmente se define así de una forma frívola en un exceso de nutrientes del sistema, pero si eso es frívolo, ¿no? Y hay que meter, o sea, lleva implícito una relación causa-efecto y hay que entenderlo más como un aumento de la producción primaria del sistema acuático debido a esa entrada, a ese exceso de nutrientes, ¿no? En teoría, la definición de utilización no implica que sea unos nutrientes de origen antropogénico. Puede ser también una eutrofización natural, pero en este caso vamos a abordar aquellos casos de eutrofización o el contexto es una eutrofización debida a un exceso de nutrientes antropogénicos que se llama eutrofización cultural o sobrecarga de nutrientes, ¿no? Básicamente, como dice la propia definición, tiene lugar un aumento de la producción primaria, de la abundancia de los productores primarios, que son pues, las algas, los macrófitos, etc. Aparte de eso, vemos unos cambios en el ecosistema que pasa de una dominancia de algas, macroalgas y macrófitos bentónicos, ¿no? Que son las algas y las angiospermas marinas, y eso se dirige, a medida que va aumentando la presión por nutrientes, se dirige a una sustitución, o sea, una desaparición de estos macrófitos, sustitución por comunidades fitoplanctónicas y microbianas, ¿no? Bueno, esto
digamos, que estoy contando pues es bastante complejo, puede variar de unos ecosistemas a otros y en sus fases más terminales ese aumento de producción primaria supone una entrada de materia orgánica al sistema, una disminución de la disponibilidad de oxígeno y que nos puede llevar a crisis de anoxia, hipoxia y las consiguientes mortalidades masivas de organismos marinos como hemos podido presenciar. Es decir, toda la evidencia que hemos visto en el Mar Menor se ajusta a este cuadro clínico, ¿no? Por lo tanto, es un caso de libro de eutrofización. Y todo esto lo digo ¿por qué? Porque lo que no tenemos que olvidar es que un proceso de eutrofización, el factor que lo inducen son los nutrientes, ¿vale? Y eso lo tenemos que tener muy claro. Se puede hablar, o sea, decir, estamos de acuerdo que el Mar Menor es un problema multifactorial. Hay distintos factores, distintas presiones que causan distintos efectos. Pero este problema, el problema que ha llevado al colapso del Mar Menor, es un problema de eutrofización y la eutrofización está impulsada, está detonada por los nutrientes, ¿vale? Y esto es importante que se tenga en cuenta, ¿no? Se ha comentado en ponencias anteriores, ¿no?, que otros factores que también pueden, sí, pero esto no lo producen los metales pesados o no lo producen las cremas solares, ¿no? Es decir, tenemos que tener muy claro que esto está inducido y producido e impulsado por nutrientes, ¿vale? Esos otros factores pueden influir en los efectos finales, pero no pueden impulsar el proceso de eutrofización. Puedes pasar a uno. Tengo yo aquí esto, ¿no? Aquí. Vale. La siguiente diapositiva se ilustra, no os voy a marear con esto, es el ciclo del nitrógeno, ¿vale? El ciclo, o sea, lo que quiero que sepáis otra cosa bueno, sobre la que hay mucha confusión. Cuando los nutrientes entran en el medio acuático, en este caso el nitrógeno, entran en lo que se llama el ciclo del nitrógeno, que es un conjunto de procesos que suponen la transformación de ese nitrógeno o su eliminación, por ejemplo, por denitrificación, o su absorción, su asimilación por los microorganismos, algas y plantas que componen ese ecosistema, ¿vale? Todo esto, o sea, es un proceso complejo y bueno, me lleva a que, digamos, cuando basamos, no podemos basar diagnósticos del estado del ecosistema basándonos, por ejemplo, en una parte de este complejo proceso, de este complejo ciclo, como por ejemplo los nitratos, ¿no? O sea, si basamos solamente un diagnóstico en los nitratos, probablemente vamos a llevar a un diagnóstico o a conclusiones banales e incluso erróneas, ¿no? Vale. Relacionado con lo anterior, estos son datos del seguimiento que estamos haciendo en el Mar Menor desde 2016, son datos de nutrientes, de nitrógeno, de fósforo y del ratio entre ambos, ¿vale? Lo que se ve a primera vista es, hay unas épocas donde, digamos, hay mucha fluctuación y otras épocas que parecen más estables, ¿no? Esto es normal en un sistema que está alterado o que está más vulnerable a perturbaciones externas, ¿no? Pues estas fluctuaciones pues son, esta alternancia entre periodos de fluctuación y periodos de estabilidad pues es normal, ¿no? Ahora mismo estamos en uno de estos periodos de estabilidad, ¿no? Está todo bastante estable. Pero no por ello quiere decir que, bueno, en estos periodos estables, perdón, las concentraciones son como, digamos, más bajas, más basales, ¿no? Pero en este caso, o sea, parecería como que, digamos, las concentraciones de nutrientes están, digamos, como controladas. Pero si analizamos estas gráficas con detalle, lo primero es que no son nitratos. Es nitrógeno disuelto total, ¿vale? ¿Qué significa? Que es la suma del nitrógeno inorgánico disuelto más el orgánico. O sea, obviemos el particulado, ¿vale? Es una parte del nitrógeno que está disuelto en el agua. Normalmente cuando hablamos de nitratos hablamos de la parte inorgánica disuelta. Pero a eso o sea, tenemos que sumarle la parte orgánica para obtener el nitrógeno total disuelto. Cuando vemos estos datos observamos que a pesar de que estamos en unas concentraciones basales de nitrógeno total,
estas concentraciones basales o sea, no son óptimas, siguen siendo muy altas. De hecho, están el ratio entre nitrógeno y fósforo total está en 200 en este momento, en esta etapa más basal. Eso es muchísimo. Eso es muchísimo, eso está muy lejos del famoso ratio de Redfield, ¿no? Entre nitrógeno y de fósforo, ¿no? Que tiene que ser del orden de 20 o 20 y tantos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, parece ser que estas concentraciones basales de este periodo estable son mayores que las del periodo estable anterior. Todo esto nos indica a que hay un exceso de nitrógeno en el medio, ¿vale? Esto contrasta con esos diagnósticos que se han hecho basándose en que hay muy pocos nitratos o nitrato cero, ¿no? O sea, no es así. El nitrógeno, y esto es consecuencia de la gráfica anterior, es decir, el nitrógeno cuando entra en el medio enseguida es sometido a un montón de procesos de transformación, de asimilación, de almacenamiento, incluso de escapada, que hace que si solamente basamos el diagnóstico en un elemento o en una parte de ese proceso, pues no vamos a ver nada, ¿no? Vale, la siguiente cosa que quería comentar es que bueno, está relacionada con la resiliencia de los ecosistemas, su colapso y su recuperación, que es uno de los temas que más nos preocupa, ¿no? El colapso, bueno, el Mar Menor es un caso icónico, es un ejemplo icónico de colapso ecosistémico, ¿vale? Esto está estudiado en ecología por los ecólogos teóricos desde los años 60. Y desde entonces ha habido cada vez más evidencias de que los ecosistemas funcionan con un modelo de respuesta a la presión de tipo colapso, ¿no? Es decir, a medida que va aumentando la presión, el estado del ecosistema puede cambiar, pero digamos como que resiste, ¿no?, a cambiar hasta que llega un punto que si se sobrepasa el ecosistema colapsa, el ecosistema cae, ¿no? Cae y baja desde un nivel, de un estado, ¿no?, que llamaríamos, o sea, un estado inicial, ¿no?, a un estado alternativo, ¿no?, que normalmente está más degradado. Es un estado más alterado, donde, digamos, donde hay pérdida de las funciones y de los servicios del ecosistema y ello conlleva que el ecosistema se comporte también de forma más impredecible, más fluctuante, más variable, ¿vale? El Mar Menor, todas las evidencias que tenemos, se ajusta a este modelo, o sea, es un caso de libro y bueno, y ahora, ¿qué pasa? Este modelo no solamente habla del colapso, habla de la recuperación. No voy a poner a explicar el modelo aquí porque sería un poco largo, pero en definitiva lo que dice es que una vez que ha pasado a ese estado alternativo, incluso si revertimos la presión puede no responder o puede permanecer, que es justo lo que estamos viendo. Por ejemplo, en las praderas de uno de los macrófitos que se perdieron, que es las praderas decimodocea. Pero lo estamos viendo en la nacra, lo estamos viendo en el caballito de mar y en otras especies de las que se tiene conocimiento. No sabemos de otras de las que no se tiene ese conocimiento, pero en los elementos clave y muy significativos del ecosistema se está viendo. Bueno, no sé si me estoy enrollando demasiado. ¿Sí? Vale. Bueno, pues ya para terminar, quería mostraros esta gráfica, que es datos de temperatura reales del Mar Menor, una serie histórica que hemos reconstruido, o sea, calibrada entre datos reales, datos de satélite, y donde se ve un proceso, un avance extraordinario y constante del calentamiento de la laguna. Hace unos años, la verdad es que me asustaban los datos, ahora me asustan más, y porque es un proceso que no parece que llegue a una saturación, ¿no? O sea, si continúa esa tendencia lineal y se debe a un aumento, digamos, pues bastante rápido del número de olas de calor y de la duración de esas horas de calor y su frecuencia, ¿vale? Y a esto tenemos que sumar también esto otro, que nos es ya bastante familiar, y son los efectos de eventos extremos, de precipitación extrema, que también están aumentando, pero que bueno, tanto el calentamiento como esto, digamos,
lo que tenemos que conseguir es esa resiliencia perdida del ecosistema, revertirla para poder precisamente resistir o poder adaptarse a este cambio climático, los efectos de este cambio climático que son cada vez más evidentes. Y ya termino. Gracias, Juanma. Ahora Paqui Jiménez Casalduero nos va a dar también sus claves sobre el estado en el que se encuentra el Mar Menor y cómo podemos enfocar las medidas para su recuperación. Paqui, que es catedrática de Zoología de la Universidad de Alicante y directora del Centro de Investigación Marina de Santa Pola, con más de 30 años de experiencia en el estudio del medio marino. Paqui, por favor. Ahora, ¿puedes pasar la siguiente diapositiva? Ah, vale, perdón. Vale. Bueno, yo voy a enfocar esta pequeña introducción, voy a ser un poco más escueta, pero en uno de los elementos más importantes que creo que quizás sean algunos de los olvidados, que precisamente son las especies, aquellas especies más emblemáticas que fueron el origen o la causa del por qué el Mar Menor se declaró o consiguió una serie de declaraciones de figuras de protección, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la anguila, el caballito, los sinátidos, etc. Estas especies que fueron precisamente la causa de ese valor o esa valoración previo al colapso, resulta que después de aquello no se le ha hecho demasiado caso. Y son las grandes olvidadas, y creo que uno de los objetivos debería de ser hacer un seguimiento bastante más exhaustivo de qué es lo que ha pasado, o en qué situación se encontraban las poblaciones de estas especies antes en el momento que se declaran las figuras de protección, cosa que no ocurrió a lo largo de todos los años, incluso después del colapso, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos situaciones tan curiosas como, por ejemplo, la especie Pholladactylus, que siempre hago referencia a ella, pero que es una especie que, si leemos los documentos de declaración de las grandes figuras de protección, de la CEPIN, de los CEC europeos, etcétera, incluso de la declaración de los espacios protegidos, siempre sale esta especie porque está en todos los catálogos de protección y, sin embargo, no se sabe absolutamente nada de ella. No se sabe aproximadamente dónde estaban las poblaciones, pero no hay ningún estudio poblacional sobre ella, a pesar de ser uno de los emblemas de las especies protegidas del Mar Menor. Y tampoco sabemos qué es lo que ha pasado después del colapso. Y lo intuimos porque precisamente después de 2019, después de la gran crisis, después de 2016 y posteriormente después de 2019, empezaron a aparecer en las zonas donde estaban las poblaciones de folas cientos y miles de conchas de Pholladactylus en la orilla, pero no sabemos qué porcentaje, si sabemos que hubo algunos supervivientes, porque de casualidad con algunos compañeros como Javier Murcia, que en algún momento por esa curiosidad dijimos, venga, vamos a buscarlo, y encontró él al final algunos individuos vivos, pero el porcentaje de mortandad de estas especies no se conoce, o sea, se puede intuir, pero no se conoce. Lo mismo pasa con otras especies, como el caballito, en la que hay estudios puntuales, pero no estudios intensivos, los sinnátidos, Sinnatus abaster, Sinnatus tifle, y el fartet. En el fartet sí que hay algunos estudios más intensivos, y solo en algunas especies como Nagra, por el interés que tiene y por el problema que hemos tenido en el Mediterráneo, que, bueno, no sé si lo sabéis, pero ha tenido una gran pandemia, una gran epidemia a nivel del Mediterráneo y ha desaparecido prácticamente todas las poblaciones a nivel del Mediterráneo, quedando relegadas a ambientes como el Mar Menor,
pues precisamente gracias a unos estudios previos que realizamos antes del colapso 2016, sabemos que en el Mar Menor había aproximadamente 1.700.000 ejemplares y podía haber sido uno de los sitios, uno de los grandes reservorios de esta especie para poder estudiarlo en profundidad y para intentar conseguir la reproducción en cautividad que actualmente algunos grupos de investigación, concretamente los compañeros de la Universidad de Murcia, el Acuario de la Universidad de Murcia, están avanzando en ese sentido, pero con unas condiciones realmente pésimas, porque de ese 1.700.000 ejemplares que había en un origen, actualmente no queda ni el 0,05% de la población. O sea, por lo tanto, no se puede ni experimentar con ellos porque cada individuo es un tesoro, ¿no? O sea, el experimentar con estos animales es casi... y saber que cualquier manipulación puede terminar con la muerte de un individuo, bueno, es para casi echarse a llorar, ¿no? Y esto lo sabemos, esto es lo que ha pasado en ese mapa que veis ahí. Pues veis la mancha roja, bueno, la mancha amarilla y roja era la población previo al colapso. Actualmente esa mancha azul que se ve donde están las últimas poblaciones, pero no han terminado de desaparecer. Y ahí quería avanzar, porque realmente, o sea, es muy importante hacer los seguimientos que nos van a indicar a corto plazo, a corto medio plazo, cómo va evolucionando el sistema, con los parámetros físico-químicos, de hidrodinámica, los procesos de eutrofización, cómo van cambiando, pero la realidad es que las especies que constituían, las especies más emblemáticas que constituían el ecosistema lagunar, se han quedado absolutamente diezmadas e incluso, por ejemplo, los supervivientes de esta especie y de algunas otras tienen unas condiciones vitales pésimas en las que se están viendo que hay mortandades continuadas, algunas de ellas por enfermedades o infecciones producidas por las comunidades bacterianas asociadas también a ese proceso de eutrofización. Entonces, bueno, pues creo que una de las cosas de los puntos en los que hay que incidir es hacer un esfuerzo para ver exactamente cómo están las poblaciones, en qué condición y qué capacidad de recuperación tienen estas poblaciones. Pero no solo de estas especies que están en los catálogos, que son especies emblemáticas, hay otras. He puesto una, a la que yo tengo especial cariño, porque hice la tesis con ella, que es Elysia tímida, que bueno, ya en su momento confirmamos, igual que con otros bivalvos, que había poblaciones típicamente lagunares. O sea, que la población del Mar Menor tenía una información genética que era distinta a las poblaciones del Mediterráneo. Hace años que no vemos ejemplares de esta especie en la laguna. Y es posible que cuando la volvamos a ver ya no sea la población autóctona con esa diferenciación genética que teníamos, esa riqueza, y que actualmente pues, es posible que cuando la volvamos a ver sea por colonización de las poblaciones externas, ¿no? No solo eso, o sea, si es importante hacer el seguimiento de todas estas especies, tanto las que son las que se demostró que eran específicamente lagunares, como todas las especies que dieron el valor ecológico a la laguna, pero resulta que el Mar Menor también se ha convertido en un punto caliente de especies alóctonas e invasoras. Las condiciones del Mar Menor han permitido que muchas especies oportunistas se instalen a su ancha dentro de la laguna y muchas de estas especies han llegado para quedarse. Entonces, algunas como, por ejemplo, algunos poliquetos que cumplieron una función en una fase importante en un momento en el que había una disolución de carbonato cálcico muy alta
alto y fueron capaces de fijar ese carbonato cálcico como fueron los hidroides, pero también, por ejemplo, la explosión de Busatella, que ya no se ve tanto, o el cangrejo azul, que probablemente el cangrejo azul pase a ser uno de los recursos pesqueros a partir de ahora dentro de la laguna, ¿no? Y el cangrejo azul, que a su vez está compitiendo con otras especies, está generando ciertos problemas a muchos niveles. Entonces, bueno, pues ahí tenéis un pequeño esquema que ¿esto dónde nos lleva? Pues la única vía para hasta ahora de poder recuperar la laguna es desde un enfoque, bueno, lo primero que a lo mejor deberíamos de plantearnos, que es una pregunta que yo he hecho en varias ocasiones, es ¿qué mar menor queremos? Si lo que queremos es recuperar los valores ecológicos de la laguna o algo parecido a lo que eran los valores ecológicos antes de la gran crisis, pues tendremos que plantear un enfoque de restauración ecológica. Y el enfoque de restauración ecológica lleva una serie de premisas muy claras, y es que... Vale, entre otras cosas, pues, que implica que todas las actuaciones deben estar basadas en el conocimiento científico, todas las actuaciones deben ser lo menos agresivas posible y debe siempre primarse la no actuación. O sea, ver la autorregulación, la autorrecuperación del propio sistema. Y solo desde el conocimiento, si vemos que el sistema no consigue avanzar, por ejemplo, en este caso, el banco de especies es muy interesante porque si alguna de estas especies emblemáticas no es capaz de recuperarse, se podría hacer un proyecto, un programa muy específico de reintroducción muy lenta de algunas de estas especies emblemáticas con ese stock poblacional procedente de la propia laguna. Y con esto. Gracias. Muy interesante, Paqui, especialmente esa reflexión de qué mar menor queremos, ¿verdad? Porque a lo mejor no todos buscamos lo mismo, ¿verdad? Bueno, dejo la palabra a Ángel Pérez Ruzafa, catedrático de Ecología de Murcia. Su investigación se centra en ecología de lagunas costeras, impacto ambiental, indicadores biológicos, áreas marinas protegidas, en fin, y en general en la gestión de espacios protegidos. Ángel, cuéntanos tu visión del estado de la laguna y las medidas que se pueden llevar a cabo para recuperarla. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias por tener la oportunidad de estar en esta mesa. Yo creo que este tipo de jornadas son importantes. Y más allá de las jornadas, lo que es muy importante es la posibilidad de sentarse a una mesa, poder tratar datos, ver soluciones. Las mesas de esta mañana han sido muy estimulantes porque realmente, al menos en las presentaciones de los ponentes, se ha centrado muy bien los problemas, se han hablado incluso de cómo abordarlos e incluso de las dificultades de ponerlos, ¿no? De la importancia de sector a sector, localidad a localidad, casi finca a finca, pueden requerir soluciones distintas. Claro, estamos en un contexto que es esto, el de qué puede hacer la ciencia por la recuperación del Mar Menor. Y el Mar Menor, la verdad es que es una laguna costera muy singular, porque dentro de que se comporta como todas las lagunas costeras, es de las pocas que es capaz de, a pesar de ser muy productiva, claro, las lagunas suelen ser productivas por los gradientes intensos que tienen de interacción con la tierra, los gradientes con el mar, la poca profundidad que los acorta y los intensifica, y esto hace que todas sean muy productivas desde el punto de vista pesquero. Y el Mar Menor es de las pocas que conozco, quizás excluyendo las de arrecifes de coral, que además era capaz de tener aguas transparentes y una biodiversidad realmente importante. Pero al mismo tiempo tiene la contradicción de que, como todas las demás lagunas costeras, están muy sometidas a presiones y algunas se remontan por las entradas mineras, se habla de eso esta mañana, procedentes de la época fenicia, incluso anterior, de la época argárica. En el último trabajo que hemos publicado se ve ya que en la época del Argar empezaba a haber actividad minera en la zona. Con lo cual se suscitan muchas preguntas. Hay preguntas que están en la calle. ¿Va a haber medusas el verano que viene? Hay otras que se proponen como soluciones. ¿Es bueno o malo dragar los canales de comunicación en esa idea de que de solution of pollution es dilution? ¿Cómo debemos gestionar las playas?
Se pueden quitar fácilmente los diques y los puertos deportivos que tanto daño han hecho en un momento determinado, o son malos los puntos de amarre o los muertos que se utilizaban tradicionalmente. ¿Qué papel están jugando los metales pesados que tienen concentraciones altísimas en el sedimento y aunque no haya ya actividad minera, siguen entrando y están ahí en los sedimentos? ¿Qué repercusiones tiene todo esto y lo que ha pasado en el Mar Menor en la pesca? Bueno, pues todas esas preguntas, si se quiere gestionar bien el sistema, habría que ser capaz de responderlas. Y no sé lo que pensáis, si tenéis otras propuestas, pero más allá del conocimiento que se puede conseguir, no solo con la ciencia, sino con la cultura y el uso histórico y tradicional que hay en los ecosistemas, yo siempre diré que cualquier pescador va a saber del Mar Menor que yo, por mucho tiempo que haya investigado en el tema, porque ellos están a pie de agua día a día y hora a hora, y si algo tiene nuestro cerebro es la capacidad de captar regularidades en un mundo aparentemente caótico. Pero lo que sí es cierto es que la ciencia es la única herramienta que tenemos para responder a todas estas preguntas, especialmente si queremos respuestas cuantitativas y conociendo los márgenes de equivocarnos, los márgenes de error que se pueden cometer. Pero claro, ¿cómo tiene que hacerse la ciencia para que eso sea posible? Pues está claro que como ecólogo, mi obligación debería ser resolver problemas ambientales, poder hacer diagnósticos acertados y de alguna manera proponer soluciones de gestión que sean aplicables. Evidentemente no tomar las decisiones las tienen que tomar los gestores y los políticos que tienen además otro tipo de información que yo no tengo y que no es mi campo, e integrar otras fuentes de información científica. Pero claro, el gran problema que tienen los ecosistemas es que son difíciles de abarcar, son complejos, no puedo señalar la diapositiva, pero la gráfica que se parece mucho a las que han salido de nutrientes y de temperatura y demás, pues los sistemas biológicos son muy fluctuantes. Y los diseños que nos permitan controlar esa variabilidad serán los que nos permitan diferenciar si están cambiando las cosas. Porque, claro, entre dos puntos de esos hay una subida brutal o un descenso brutal. ¿Pero a qué escala temporal? ¿Comparado con qué? Claro, la idea es poder tener un modelo que nos permita reproducir las condiciones y anticipar el futuro, a ser posible, más allá de que tenemos la maldición de Casandra, ¿no? Y no vamos a entrar en ella. Pero lo cierto es que si tenemos un buen modelo de la realidad, podremos anticipar cosas, ver cuáles son las consecuencias de las acciones que tenemos, y ese modelo, claro, lo tenemos que construir muestreando. Pero si hacemos mal los muestreos, si no controlamos esa variabilidad inherente a los sistemas, que puede ser temporal, pero también espacial, podemos estar diciendo disparates. Y por eso el modelo predictivo que construyamos, sea univariante o multivariante con sus límites de error, tiene que tener dos requisitos. Normalmente nos fijamos mucho en la precisión, pero es mucho más importante la exactitud. Porque de poco me sirve un termómetro muy preciso que está mal calibrado y que los valores que me da son erróneos. Y si estoy muestreando donde no corresponde y se ha salido el tema, con si la red de pozos para ver niveles freáticos está bien diseñada o no. Claro, si estoy tomando nitratos en un pozo que tiene un abono encima, pues son de origen agrícola o ganadero, pero ¿cómo está el resto del freático? Por tanto, es muy importante que los diseños de muestreo sean diseños experimentales de muestreo que permitan responder preguntas y testar hipótesis. Y una vez testadas esas hipótesis se pueden rebatir o no, se pueden discutir encima de una mesa si los datos son correctos, si no son correctos, si la interpretación es correcta o no. Y a partir de ahí construir modelos que nos permitan anticipar cosas. El conocimiento que se tiene del Mar Menor es enorme. Cada una de esas gráficas, cada uno de esos modelos, el modelo por el que se ve la Rambla del Albujón funcionando se hizo en 2010 y el papel que jugaba la entrada, en aquella época se negaba que el problema estuviera ahí, había quien decía que era cambio climático y que las medusas proliferaban en todo el Mediterráneo. Pero ya hacía tiempo, y Miguel Ángel ha hecho alusión esta mañana, que habíamos dicho, y lo dijimos en los años 90, que era consecuencia de lo que entraba por la Rambla del Albujón. Y negar eso, pues es alejarse de focalizar bien el problema y plantearlo de forma adecuada. Porque todo problema va a tener solución si se plantea adecuadamente, pues si no tiene soluciones porque está mal planteado. Y claro, el gran problema que tenemos en esta rebambaramba de informaciones, digo una cosa, digo otra, en alguna ocasión tengo que decir que vas diciendo que he dicho lo que en la vida he dicho para poder decir tú lo que yo digo, en esta rebambaramba es muy difícil resolver el problema. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Pues efectivamente, ahí están las gráficas a la derecha, en el córner inferior derecha, de lo que es un sistema de la recuperación, lo que es su fase de resiliencia, su fase de resistencia, el proceso catastrófico de rotura. ¿Pero se ha sobrepasado el punto de no retorno? ¿Puede volver a ser el que era? Bueno, nadie es, nosotros los que éramos ya no somos los mismos, o sea, nadie es el que era, porque además a eso hay que superponerle la sucesión ecológica. La pregunta de Paqui es muy pertinente. ¿Qué Mar Menor queremos? ¿El de su juventud? ¿El de su desarrollo? ¿El de su senectud? Porque el fin último es que se colmate. ¿Lo queremos dejar funcionar de forma natural? Bueno, pues esas son las respuestas, las preguntas que tenemos que hacernos, porque el Mar Menor será lo que queramos que sea. Podemos luego, dejo esta misma diapositiva, puede servir para la segunda pregunta de los bienes y servicios que se prestan, si está más recuperado o menos, pero lo cierto es que si algo nos está demostrando es que tiene una gran capacidad de autorregulación y de recuperación, que se ha roto y se rehace. Y es una laguna costera y parte de eso forma parte de esos mecanismos reguladores que se ven ahí en la izquierda, y cuando uno hace un diagnóstico de si el Mar Menor se ha roto o no, pues no se fija en un nutriente, se fija ni siquiera en la suma de los nutrientes que llevan ese átomo, sino de la interacción entre todos ellos, porque cada fase responde unos a lo que entra, otros a lo que se produce en el interior, otro lo que producen los consumidores que regulan la concentración de lo que aprovecha lo que entra, y eso el diagnóstico se tiene que basar no solamente en los valores absolutos, sino también en las fluctuaciones, en el tiempo que tarda en recuperarse después de cada evento, exactamente igual que una persona. Todos nos desequilibramos, todos pasamos por fases de enfermedad, pero precisamente los diagnósticos que se hagan sobre nosotros dependen mucho de esos mecanismos de autorregulación, de la edad que tengamos, de cómo funcionamos. De manera que todo eso es lo que tiene que estar en la mesa. Eso es lo que la ciencia tiene que ser capaz de poner encima de la mesa, con datos que se puedan, con seguimientos largos, con series históricas de datos, con buenos diseños de muestreo que cubran la variabilidad espacial y temporal, y comparando, como ponía en la imagen de la esquina superior derecha, con otros sistemas que pueden funcionar igual en muchos aspectos y distintos en otros. ¿Cómo funciona Venecia? ¿Cuánto tardó en recuperarse cuando con la pandemia se redujo el turismo? Y la mejor Venecia después de la pandemia es el peor Mar Menor. Ángel, por favor. He terminado, es prácticamente todo lo que quería decir. Gracias. Muy bien, pues terminamos el primer turno de intervenciones con Martín Plus, doctor en Oceanografía Biológica y Medio Ambiente Marino, investigador del Instituto Francés de Investigación y Explotación Marina. Su campo de investigación, bueno, abarca pues, desde la modelización de ecosistemas costeros, biogeoquímica, fitoplancton, eutrofización, macrófitos. Martín, danos tu visión del Mar Menor y de las medidas que se proponen para recuperarlo. Ahora sí, gracias. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la Oficina Técnica del Mar Menor por la invitación. Me disculpo tener que leer mi intervención, pero aunque yo vengo bastante a menudo aquí en esta región, me resultaría todavía difícil este ejercicio sin los papeles. Estoy particularmente contento porque este simposio es la ocasión para mí de volver a interesarme a esta laguna. 20 años después de mi participación a un programa europeo científico que se llamaba DITI, se trataba de estudiar a 5 lagunas mediterráneas en la isla de Lesbos en Grecia, en la Saca di Goro del delta del Po en Italia, en Francia la laguna de Thau, en Portugal la Ría Formosa y la laguna española era el Mar Menor. Miguel Ángel Esteve y Julia Martínez, que están aquí, estaban parte de este programa y ya alertaban en lo que sucedía aquí en el Mar Menor.
Lamento ver que su estado ha ido empeorando hasta llegar a la crisis del 2016 y de las crisis que siguieron en 2019 y 2021. El caso del Mar Menor no es único. Hay muchas zonas afectadas por la eutrofización por el mundo. La gran mayoría están localizadas en el hemisferio norte. Y las causas, los procesos, las consecuencias están muy bien estudiadas desde hace mucho tiempo. Cada sitio tiene sus particularidades, por supuesto, pero existe un consenso científico en las causas para muchos de ellos y creo que para el Mar Menor también. La causa principal es el exceso de nutrientes proveniente de la agricultura intensiva. Volviendo a la pregunta, yo querría pararme un poco en las palabras estado ecológico aceptable. Habría que definir lo que es un estado aceptable. Lo que es aceptable para mí a lo mejor no es aceptable para vosotros. Yo creo que ha sido bastante difícil llegar a un acuerdo científico sobre lo que es un buen estado de lo que es ecosistemas lagunarios. Y ya que este trabajo se ha conseguido, deberíamos focalizarnos en este objetivo, llegar a un buen estado definido por la ciencia. Voy a intentar pasar al siguiente. Bueno, ¿por dónde deberían ir las acciones futuras? Resulta dificilísimo o imposible prever el futuro, como se ha dicho antes. Lo que podemos intentar es estudiar un conjunto de futuros probables y los modelos matemáticos nos pueden ayudar en esto. Un modelo matemático, como ha dicho Ángel primero, es una representación simplificada de la realidad que nos permite simular con ordenadores lo que observamos o medimos en la naturaleza. Y el desarrollo de este modelo matemático solo es posible si existe un conocimiento profundo del funcionamiento de la laguna. Sé que este trabajo hace parte del marco de actuaciones prioritarias en la línea 8.3. Ahora, cuando un modelo consigue simular de manera satisfactoria la realidad, podemos imaginar ejecutarlo según distintos escenarios y ver los que tienen tendencia a mejorar el estado del ecosistema y los que no. Podríamos imaginar simular, por ejemplo, un escenario de una cuenca vertiente del Mar Menor con todas las obras, todas las actuaciones hechas, el cinturón verde en funcionamiento y unos cambios también de prácticas en la agricultura y todo eso teniendo en cuenta los diversos escenarios del cambio climático que el IPCC ha definido. Ahora, por supuesto, no habéis esperado que estas herramientas de modelización estén listas para poner en marcha las acciones en la cuenca vertiente. Yo creo que lo que habéis puesto en marcha es impresionante, es importante, y nosotros los que trabajamos en el tema de la eutrofización en el mundo, en Europa, miramos a vuestro trabajo con mucha curiosidad y muchas expectativas. Pero creo que ya no tenemos que perder el tiempo porque el cambio climático y la eutrofización son amigos. Si puedo parafrasear el título de este artículo de Moss y colaboradores en 2011. Son aliados. No tengo tiempo para entrar en los detalles, pero de manera muy esquemática, sabemos que el cambio climático tendrá tendencia en aumentar los eventos extremos, como dijo Juanma, en cantidad y en intensidad también.
Estos eventos extremos pueden desencadenar la crisis debidas a la eutrofización y en retorno la eutrofización es productora de gases a efecto de invernadero, CO2, metano, etc. Uno alimenta al otro y el otro y viceversa. El otro alimenta al primero. Entonces es muy probable, por no decir imprescindible, que para ganar esta carrera, conseguir el buen estado del Mar Menor, habrá que ser pragmáticos en las acciones previstas y, por lo que he entendido, sobre todo en la línea 6 del marco, el apoyo a la transición del sector agrícola. Y para terminar, recordaré las palabras de la ministra de la Transición Ecológica el pasado 18 de abril, que decía que esto es un suelo, es una base, no es un techo y habrá probablemente que ir un poco más allá. Gracias por su atención. Bueno, os lanzo la segunda pregunta pidiendo que seáis esta vez más breve en vuestra respuesta para dejar también tiempo para que los asistentes hagan sus preguntas. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con eso, con lo que para vosotros es una laguna costera recuperada. Eso, ¿qué beneficios, bueno, para los bienes, para los servicios que se desarrollan en el Mar Menor pueden suponer, ¿verdad? Juanma, por favor. Vale. Bueno, lo primero que, bueno, he sido un poco grosero, he empezado así un poco a piñón, ¿no? con la charla y bueno, no sé, no me he acordado, se me ha pasado dar las gracias a la organización del evento. Bueno, se agradece mucho la organización de este tipo de eventos porque una de las cosas que se está escenificando aquí, se pulsa ahí con la sociedad. Lo que quiero decir es que estamos muy necesitados de hablar, de debatir y hay muchas preguntas y pocas respuestas, ¿no? Sobre todo en un escenario, como acaba de decir Martín, un escenario de cambio climático que o sea, no nos permite ni mucho menos que nos tomemos las cosas con calma, ¿no? Bueno, o sea, luego también un poco, o sea, me he centrado en dar unas pinceladas, ¿no? O claves, ¿no? de cuál es el problema del Mar Menor o lo que, digamos, en lo que la ciencia debe enfocar el problema, aparte de lo que han dicho mis compañeros, por supuesto, o sea, que también es importante. Pero bueno, en resumen, creo que también liga con lo que se ha dicho en charlas anteriores o en las ponencias anteriores y bueno, pues básicamente el problema son los nutrientes y eso conlleva a un control de todas las entradas de nutrientes. A mí me da igual que sean de la agricultura, que sean de las aguas residuales, es decir, hay que actuar sobre todo eso. Hay que actuar o sea, a dos niveles, hay que actuar a distintas escalas, tanto espaciales como temporales, de acuerdo con la magnitud de cada una de esas entradas, ¿no? Y bueno, por un lado, pues tenemos esas aguas subterráneas, ¿no? que bueno, que hay que ver. O sea, hay que ver bien cuál es la magnitud del problema, cuánto está entrando realmente y, sobre todo, si el problema es ese o el problema es otras vías de entradas de nutrientes, como por ejemplo cuando ocurre una lluvia torrencial, que estamos viendo que están sujetas a un aumento de su intensidad y de su frecuencia por el cambio climático, donde en un solo evento pueden entrar, digamos, nutrientes en un orden de magnitud mucho mayor de lo que están entrando por otras vías en escalas temporales incluso más amplias, ¿no? De manera que todas las actuaciones encaminadas a controlar esos nutrientes, esas vías de entrada de nutrientes, es en lo que hay que trabajar. Me ha gustado mucho las ponencias de esta mañana, las primeras de Rey y luego de la mesa, sobre todas esas acciones, es la importancia que tiene esa desestructuración del territorio y la relación que tiene con el problema que estamos viendo, ¿no? A mí siempre me viene la imagen de la Dana de 2019 como una de las claves, ¿no? Y lo que
lo que sugiere es que actuemos, digamos, hay que actuar a una escala, digamos, territorial, compleja y de una forma totalmente coordinada, ¿no? Luego la otra pregunta era los beneficios. Bueno, pues que, a ver, es un poco obvio, no hemos perdido unos servicios ecosistémicos porque se ha degradado el ecosistema. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es parar la entrada de nutrientes. La pérdida de esos servicios y de esos beneficios está relacionada con eso. Y si conseguimos la recuperación, que es posible, es decir, hay evidencia científica en otros casos similares de que el sistema se ha recuperado, a lo mejor no total, pero parcialmente, veremos una recuperación de esos servicios, ¿no? Como ha mencionado Ángel, creo que ha sido, ¿no? O sea, por ejemplo, pues estamos asistiendo a, por ejemplo, una crisis en el sector pesquero que, bueno, sí, acabo ya, que podría estar muy relacionado con esa pérdida de servicios, con ese, digamos, ese estado alternativo del Mar Menor en el que nos encontramos, ¿no? Bueno, pues hay que trabajar para recuperar el ecosistema, para recuperar precisamente esos servicios. Otros servicios que hemos visto afectados es el turismo, aunque tampoco se ha quejado mucho, pero sabemos que en realidad ha habido unos perjuicios importantes para el sector turístico. Lo que tenemos en juego en realidad es eso. O sea, aparte del ecosistema, es un sector socioeconómico que está ligado a ese ecosistema y que también, o sea, que hay que recuperar también. Gracias. Paqui, has centrado en tu intervención en medidas referidas a la recuperación, el seguimiento y recuperación de especies emblemáticas, ¿verdad? Cuéntanos los beneficios de estas medidas. No sé si me podéis poner la presentación. Vale, vale. Bueno, de todas maneras, realmente siguiendo un poco la estela de lo que había empezado a comentar, que yo creo que para poder recuperar los valores ecológicos de la laguna solo hay un camino, y es lo que está marcando también las directivas europeas, que es aplicando las premisas de la restauración ecológica. Pero, y en ese sentido también hay una serie de... O sea, lo que sí que se ha visto, que cuando se recupera un sistema, que tal y como ha dicho Juanma, no vamos a recuperar el Mar Menor que teníamos, eso era imposible, pero siempre hay que tener una meta, tenemos que tener unos objetivos, porque a veces nos perdemos por el camino. Yo creo que tenemos que tener claro a dónde queremos ir para intentar llegar a esa meta y esas condiciones ecológicas. Entonces, dentro de cuando ya se llega a esos sistemas, evidentemente hay una serie de bienes y servicios para la sociedad que dan una serie de oportunidades, ¿no? Y son desde oportunidades ambientales, ahí he apuntado algunas de ellas, que no las veo porque desde aquí ya no me llega a la vista, pero bueno, de oportunidades ambientales, evidentemente, con la recuperación del propio ecosistema, pero también oportunidades de carácter económico, algunas de ellas las ha apuntado Juanma. O sea, en el momento que se recupera el ecosistema, pues hay una diversificación, si nos centramos en la pesca, que una de las cosas que ha pasado es la diversificación de la pesca, pero también el valor añadido del propio producto. O sea, es que no podemos olvidar, por ejemplo, lo que valía, el valor que se tenía, que tenía, por ejemplo, el langostino del Mar Menor, ¿no? Y ahí voy a entrar también con la recuperación reputacional, que es algo que yo creo que afecta muchísimo al sector agrícola y que creo que deberían de tener en cuenta a la hora de plantear qué puede mejorar el sector agrícola, entre otras cosas, la reputación que ha perdido durante todo este proceso, ¿no? O sea, en mercados internacionales y que han tenido en algunos casos y en algunos momentos que quitar el nombre del Mar Menor o el campo de Cartagena para poder vender sus productos. Entonces, la recuperación del ecosistema también lleva esas oportunidades reputacionales, ¿no? Pero también quería hablar de, por ejemplo, las oportunidades sociales. O sea, hay cosas que no se han tenido muy en cuenta y es el efecto en la salud de la población, incluso en la salud mental.
O sea, yo creo que yo he hecho en falta un estudio, por ejemplo, un estudio rápido y fácil de ver el consumo de ansiolíticos y antidepresivos antes y después de la crisis de 2016. A ver qué ha pasado, cómo ha afectado a la población local esta pérdida del ecosistema, ¿no? Y el bienestar que supone un ecosistema saludable. Y, por supuesto, también tendríamos oportunidades legales porque estaríamos cumpliendo las normativas tanto nacionales como... Y eso también atrae. Y volvemos otra vez a las oportunidades económicas que puede atraer a unos ingresos y a unos beneficios desde el enfoque de economía azul o economía verde, ¿no? Yo creo que en este caso, o sea, no se puede... Creo que aquí sí que sería un win-win si recuperamos el ecosistema. Gracias. Ángel, adelante. Pues muy brevemente, hombre, los servicios ecosistémicos que ofrece el Mar Menor son enormes y muy diversificados, ¿no? Desde la calidad de agua, que ya lo hemos dicho, que es única en las lagunas costeras, que permite deportes náuticos, desarrollos turísticos más allá de la habitación costera, familiares, baños de salud, la capacidad que tienen los sedimentos de retirar los metales pesados o retenerlos y que no sean un problema con las concentraciones que tienen, que no sean un problema para la salud y que no pasen a la red trófica, la capacidad de al mismo tiempo mantener una alta producción pesquera. Se ha comentado también poblaciones singulares, especialmente adaptadas a condiciones de cambio climático. Ojo que las lagunas costeras van a terminar siendo los reservorios de especies cuando empiecen a tener problemas las poblaciones de mar abierto. Es decir, los servicios ecosistémicos que ofrece un mar menor y una laguna costera en general son enormes. Y claro, los podemos perder en cualquier momento. Una mala gestión de los sedimentos y de los dragados, pues sabemos que puede resuspender y resolubilizar metales pesados. Una mala gestión de la cuenca de drenaje puede hacer que todo se venga al traste, como ha pasado con la eutrofización desde los años 90. Es decir, dragar de más un canal o dejar que se cierre completamente, pues se puede encargar buena parte del servicio ecosistémico de autorregulación que permite la calidad de aguas, porque funciona gracias a lo restringidas que están las conexiones con el Mediterráneo, pero que si la cierras demasiado el sistema se muere por inanición. Es decir, esos equilibrios hay que ser capaz de mantenerlos. El gran reto es ser capaz de sentarnos a mesa donde se analicen esas posibles soluciones. Yo esta mañana he visto atisbos de poder hacer eso, pero sin embargo quizás es la primera vez que nos sentamos a hablar de esos temas y no es una mesa de trabajo. Y esa es la clave, porque yo creo que es perfectamente compatible la compaginación de un sector primario como la agricultura, con la compaginación de un sector primario como es la pesca de calidad, con un turismo de calidad basado en la naturaleza, con la integridad ecológica del Mar Menor. Es más, habiendo oído algunas cosas, siempre lo he pensado, pero habiendo oído algunas de las intervenciones de esta mañana, la propia actividad agrícola, que está en el origen de la eutrofización de los años 90 hacia acá, no estamos hablando de la anterior, que era urbana sobre todo, ahora por culpa de un freático alto las dos vuelven a ser un problema y los problemas de anoxia están en esa relación nitrógeno-trófico cuando se cambia y el fósforo deja de ser el limitante, porque una sola molécula de fósforo habilita 15 nitratos. Entonces, no es un problema de números absolutos, sino precisamente de números relativos. Entonces, la solución puede estar en bajar el freático, unida a los filtros verdes, unida a los setos, todo eso cuantificado, modelado para ver qué dimensión tiene que tener cada cosa y dónde se coloca cada cosa. Evidentemente, si para sacar agua hace falta que sea habilitable, para que sea habilitable hay que desalobrarla, para desalobrarla hace falta quitarle los nitratos, pues, y luego a ver qué se hace con esa salmuera, pues tiene que haber una infraestructura. Para mí, soluciones basadas en la naturaleza no son solamente pintar de verde o plantar flores o árboles, es aprender cómo la naturaleza gestiona sus problemas, cómo la naturaleza anticipa la escasez de agua, cómo la naturaleza la resuelve, qué sistemas de infraestructuras tiene para captarlas de las zonas profundas, llevarlas a las zonas productivas, conducirlas y canalizarlas. Y son no sé, los millones de años de historia natural que han ido marcando esas diferencias y esas soluciones. Pues aprendamos de ellas, apliquemos
lo más parecido como lo hace ella, para que no todo sea cemento e ingeniería, que muchas veces la ingeniería lo único que pretende es el beneficio de la obra, no de la gestión. Pero si cambiamos esa mentalidad, a lo mejor podemos dar pasos adelante. Y el Mar Menor nos está demostrando que tiene una gran capacidad, nos está dando muchas oportunidades. Llevamos casi 9 años desde que se produjo la sopa verde, casi 30 desde que denunciamos por primera vez el problema de las entradas por la Rambla del Albujón. No se ha dicho nada nuevo. Todo lo más se han puesto datos que corroboran los diagnósticos iniciales. Y todavía no estamos discutiendo si son galgos o podencos. O sea, algo tiene que cambiar. Martín. ¿Sí? A ver. Gracias. Bueno, se ha dicho primero, pero sabéis ya que los sistemas lagunares son por definición una zona de transición entre la tierra y el mar, y estos sistemas en buen estado son el sitio en que existe una gran biodiversidad y una capacidad de producción muy importante. Dentro de las especies marinas que se recuperarían en el Mar Menor, hay algunas que son llamadas especies ingenieras porque su presencia modifica el medio biótico y abiótico. Es el caso, por ejemplo, de las praderas de fanerógamas marinas, como las cimodoseas que podéis ver en esa imagen. Son muy diferentes de las algas porque son plantas superiores que volvieron a la vida acuática hace más de 100 millones de años, pero que conservaron las características de las plantas superiores terrestres. Hacen flores y tienen un sistema radicular de rizomas y raíces. No crecen atadas a la roca, pero crecen sobre sedimentos sueltos, arenosos y fangosos. Y por su presencia hace que el medio se vuelva más sano y atraiga a otras especies. Los principales bienes y servicios que se podrían recuperar son la oxigenación del agua, por ejemplo, por la fotosíntesis durante el día, el almacenamiento de carbono a más largo plazo que las macroalgas, debido por el alto contenido en carbono de sus tejidos vegetales. Un servicio importante es la estabilización del sedimento, porque esas plantas son una barrera natural contra el efecto de la erosión marina debido a las corrientes y las olas. Su presencia disminuye las corrientes y favorece la sedimentación de partículas finas y eso da lugar a una transparencia mayor del agua. Y por terminar, la creación de un medio tridimensional muy complejo donde especies de peces, crustáceos, moluscos pueden encontrar comida, pueden reproducirse o esconderse de los predadores. Eso solo es un ejemplo y puede ser que os parezca poco como bien y servicios para la sociedad, pero yo creo que sería un error. Y permítanme evocar un concepto que se llama One Health o una sola salud en español. Emergió en los años 2000 como consecuencia de la emergencia de nuevos patógenos debido a la globalización de los intercambios y la destrucción del medio ambiente y la reducción de la biodiversidad. Este concepto creo que ha dejado de ser solo un concepto, que se ha vuelto muy real con lo que vivimos hace poco durante la pandemia del COVID-19. Bueno, lo siento, esta imagen está escrita en francés, pero resume un poco de lo que se trata. 60% de las enfermedades infecciosas humanas tienen un origen animal. Hay una porosidad entre salud humana y salud animal.
Por ejemplo, la utilización de antibióticos en ganadería y en salud humana produce una emergencia de nuevos patógenos resistentes. La agricultura no podría existir sin los insectos. 75% de las plantas cultivadas necesitan polinización por insectos, por ejemplo. La deforestación y la caída de biodiversidad exponen los humanos y ganadería a nuevos patógenos, en fin, etc. Se trata ahora de pensar el sistema de una manera más global, de buscar soluciones que pueden responder a la vez a cuestiones de salud humana y a cuestiones de salud medioambiental. Tenemos suerte, vivimos en Europa, en países desarrollados y ricos. Y me parece que las expectativas de la sociedad ya no es solo de poder trabajar y comer, pero cada vez más queremos vivir bien, con una buena salud el máximo tiempo posible y dentro de un medio ambiente en buen estado. Entonces, la recuperación tendrá también inevitablemente un impacto indirecto o directo positivo sobre la salud humana, física, psicológica y el bienestar de la gente que vive aquí cerca del Mar Menor. Y gracias por su atención.